gusto que estés aquí conectado con nosotros. Te saluda con el gusto de siempre Pax Os. Bienvenido a esta serie de enseñanzas. La historia continúa. Hoy es nuestro penúltimo capítulo y quiero darte la bienvenida. Si tú eres de los que está por primera vez, te pido que pongas el número 1 ahí en la pantalla, ahí en los comentarios, más bien dicho, de tal manera que te identifiquemos y podamos hacerte llegar un regalo para ti. Y de mientras los demás saben que son bienvenidos. Familia LCC, gracias por estar aquí. Y sin más preámbulo, quiero introducir el tema. Como te digo, ya es el penúltimo. La verdad es que han sido enseñanzas muy maravillosas que nos han permitido ver los ojos de como Dios ve la iglesia y lo que Él nos está diciendo. Quiero que regresen a esto porque la historia continúa. Así es que déjame decirte que un día llegó una jovencita a su casa y llegó frustrada, llegó triste, llegó llorando de tal manera que azota la puerta y entra a casa, no saluda a su mamá y finalmente se encierra en el cuarto. La mamá le escucha que está llorando y la mamá, pues como toda mamá que quiere ayudar a su hija, le toca y la niña le dice, no quiero que entres, no quiero hablar con nadie. Entonces la mamá preocupada buscó sabiduría para ver cómo ayudarle a su hija. Y de repente viene un entendimiento de cómo ayudarle a su hija. Entonces la mamá va y le toca y le dice, ven, tengo algo para ti que compartir, quizá te ayude en lo que tú estás haciendo. Entonces ya sale la niña con sus ojos llorosos, llegó con su semblante caído. Y entonces la mamá le dice, voy a hacer lo que más te gusta. Voy a hacerte el pastel que más te agrada. Y entonces la mamá le pone en un tazón los huevos, le pone la harina, y le pone la levadura y finalmente le pone el azúcar, ¿no? Y entonces la mamá le dice, mira, aquí está, empiézatelo a comer. Entonces obviamente la hija, si ya estaba triste, estaba conmovida, sintió que su mamá se estaba burlando de ella. Le dice, tú también te vas a burlar de mí si de por sí no me están saliendo bien las cosas, he salido lastimada porque alguien me ofendió verbalmente y me siento mal, me siento decaída. Y luego vienes tú y me rematas y le dice la mamá, cómetelos. Y entonces obviamente comerse cada uno de ellos sabía que no era agradable, que no era gozoso. Entonces la mamá le dice, mira, no sé lo que te está pasando ahorita, pero sé que lo que te está pasando no lo veas como algo en general, quizás algo individual, pero que se está formando de tal manera que hoy lo que estás viviendo es un ingrediente que al final va a cumplir el propósito en tu vida, así como estos ingredientes. Si tú ves estos ingredientes en lo individual, no son agradables, quizá no te van a gustar, quizá no tienen buen sabor, y si los llegas a probar así hasta te pueden amargar o incluso hasta los puedes rechazar. Pero una vez mezclados y puestos en el horno a la temperatura ideal, en el tiempo ideal, después va a salir lo que tanto te gusta. Y entonces la mamá le dijo, yo sé que lo que estás viviendo quizá en este momento no es agradable, pero tranquila. Quizás es parte de los procesos, parte de los ingredientes de tu vida que te van a llevar a vivir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es que ánimo, velo como parte de la formación y de que esto va a desarrollar en ti el plan y el propósito que Dios quiere que sea. Cuando tú y yo leemos los capítulos del 21 al 28 del libro de los Hechos, escúchame, leerlos por encimita como abuelo de pájaro es como comer individualmente los ingredientes del pastel. ¿No nos dejarían ver la gracia de Dios en Pablo? Más bien, estaríamos diciendo, esto no es la gracia de Dios, son las desgracias de Pablo. No nos dejarían ver el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Pablo, sino más bien nos llevarían a pensar, ¿y dónde está Dios en todo esto que vamos a aprender y en todo esto que vamos a leer? Nosotros vamos a ver un Pablo dispuesto a seguir en su fe y a servir, escúchame, e incluso a aquellos a los que se oponían a su propósito. Y esto es digno de reconocer. Pero sobre todo, escúchame, veremos a un Dios fiel, consolador, protector, que está presente y que cumple sus promesas cuando parece que no es así. ¿Bien? Y hoy quiero dirigirme en especial a esas personas que han estado viviendo muchos sucesos, conflictos que los han llevado a partirles el corazón. Tal manera que les ha llevado esto aún siendo leales al Señor, aún queriendo hacer la voluntad de Dios. Así que a ti que estás en estas adversidades y te provocan temor,
injusticias que quieren romper tu fe y te susurran al oído, ¿dónde está tu Dios? A ti quiero dirigirme hoy. ¿Ok? Quiero hablar de ti. Quiero decirte que ninguna de estas cosas van a poder romper el propósito divino, pero sobre todo no van a poder quebrantar el poder de las promesas de Dios a tu vida. Así es que hoy aprenderemos de esas lecciones, escucha, que al irlas conociendo, al principio podemos decir o preguntas suceder tales como, ¿qué hizo para soportar esta injusticia? ¿Cómo le hizo para respetar a aquellos que lo ofendieron, que lo agredieron? ¿Cómo hizo para manifestar su fe en Dios si a causa de ello está sufriendo penalidades, vicisitudes, adversidades, carencias, dolencias? ¿Ok? Así es que Hechos, déjame decirte, 21 comienza en que Pablo deja Éfeso y se embarca en un viaje a diferentes ciudades, llega a Siria y se reúne con algunos hermanos y se encontró, escúchame, que algunos le profetizaron diciendo que no fuera a Jerusalén, porque si él iba a Jerusalén, entonces le iba a ir mal. Muy bien, y después se fue a Cesarea y ahí también se encontró con un profeta que le dijo de la misma manera, ¿no? Y le dicen, ¿de quién es el dueño de este cinturón? Le esperan vicisitudes, le esperan adversidades, y así como yo ato este cinturón en las manos, así lo van a encarcelar, ¿no? Entonces Pablo en su caminar se encuentra con algunas advertencias de que quizá si él continuaba, que si él seguía llevando a cabo la obra del Señor, se podría encontrar con diferentes aspectos no agradables que quizá no le iba a ir tan bien. Pero me impresiona la forma en que el apóstol Pablo responde, y él dice de la siguiente manera, escucha. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Porque estaban llorando los que estaban escuchando esto. Me parte en el corazón, escucha esto. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos, escúchame, y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Esto es impresionante. A esta enseñanza yo le he llamado inquebrantables, ¿ok? Indefectibles, inamovibles. Pero sobre todo quiero quedarme con ese aspecto de inquebrantables. ¿Ves? Hubo una situación que conmovió a muchos y que no les hubiera gustado que sucediera esto en la vida de Pablo, que no les gustaría verlo sufrir, no les gustaría pasar por ciertas situaciones complejas, difíciles, desagradables. Y van y se lo comunican al apóstol Pablo y dice que se lo comunicaron llorando, y eso mostraba el amor y el afecto que tenían por él, ¿cierto? Entonces ahora él dice algo, ¿saben qué? ¿Qué están haciendo llorando? Me parten el corazón. Muy bien, pero termina diciendo el apóstol Pablo, mira, yo por hacer la voluntad de Dios, yo por hacer lo que Cristo me encomendó, incluso estoy dispuesto a entregar mi vida. Y creo que esto es algo que a ti y a mí nos tiene que llevar a reflexionar. Realmente nuestra entrega a Cristo va al grado de decir, ¿sabes qué? No importa lo que suceda, quizá el seguir a Cristo, el poner mi fe en Él, incluso me puede llevar a vivir adversidades, quizá me puede llevar a vivir situaciones complejas, difíciles, lamentables, pero no importa porque yo estoy dispuesto a incluso entregar mi vida por Cristo. Y creo que este es el punto a que todo creyente debe llegar. Lo que dijo y lo que terminó este versículo, que se haga la voluntad de Dios. ¿Puedes escribir allí en los comentarios que se haga la voluntad de Dios? Ahí ponlo. Muy bien, ahora escúchame. De repente esto lo vemos cuando todos nos dicen que hay que hacer la voluntad de Dios, porque es buena, porque es agradable y es perfecta, y lo creemos. Pero escúchame, pero poco se nos enseña o poco se nos anuncia de los procesos que se viven para realizarla. Déjame decirte que tú no vas a evitar que personas con sus comentarios te digan que no tienes por qué entregarte tanto al Señor. Pero esto, cuando te lo digan, escúchame, va a mostrar cuán firme está en tu corazón hacer la voluntad de Dios. Y quiero volvértelo a decir,
Imagínate el apóstol Pedro queriendo hacer la voluntad del Señor y de repente viene alguien y le dice, mira, yo siento del Señor, yo siento decirte esto. Y dice que se lo confirmaron 2 veces, pero él dice, ¿sabes qué? Yo sé que esto puede pasar, yo sé que puede suceder, pero si algo yo tengo bien firme es, yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque me cueste la vida. Muy bien, y esto es algo que quiero que tú y yo aprendamos, porque no siempre se nos enseña. Generalmente hemos aprendido a venir para que Dios cumpla mucho de lo que nosotros queremos y que Dios cumpla lo que nosotros en nuestra vida deseamos. Pero llegar a este punto como Pablo nos confronta la verdad. ¿Estás dispuesto por cumplir la voluntad de Dios a pasar adversidades, vicisitudes con tal de hacer la voluntad de Dios? Creo que esto es algo que todo creyente en Cristo tiene que evaluarse a sí mismo. Yo me lo hago. ¿Ok? Así es que te voy a pedir algo. Puedes poner ahí en los comentarios, hacer la voluntad de Dios en mi vida será inquebrantable. Así ponle, hacer la voluntad de Dios en mi vida va a ser inquebrantable. Nada lo va a mover. Muy bien. Así es que Pablo sigue, avanza a Jerusalén, sigue al consejo, ¿ok? Para que él pueda desarrollar bien su relación con los judíos y de repente se encuentra con lo siguiente. Entonces él ya llega y lo recibe a Santiago con la iglesia, los ancianos, lo recibe bien. Y de repente Pablo les cuenta una vez más todo lo que se ha hecho. Pero recuerda, los pasajes anteriores vimos que en Jerusalén había ciertos creyentes judíos que todavía estaban en esa transición de poder aceptar a los gentiles, ¿no? Ahora escucha, para que no sucediera un conflicto, el apóstol Santiago le da un consejo. Ahora escucha, porque aquí viene algo interesante. Y le dice Santiago a Pablo, queremos que hagas lo siguiente. Escucha, queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñanos al templo y participa con ellos en la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según lo que está establecido. Y entonces todos sabrán, escúchame, que los rumores son falsos y que tú mismo cumpliste las leyes judías. En cuanto a los creyentes, que nosotros les hemos hablado a los gentiles, a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre de la carne de los animales y que se abstengan de la inmoralidad sexual. ¿Ok? Y escúchame, entonces sigue el consejo. Y aquí es interesante porque una vez que sigue el consejo, de repente alguien lo malinterpreta. Y dice que cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, escucha esto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Así es que lo agarraron y mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo. Este es el hombre que predica en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. ¿Ok? Este habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando a gentiles adentro. ¿Ok? Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, supusieron, y aquí está la clave, supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Y esto es increíble, porque fíjate cómo Pablo sigue el consejo, y por llevar muchas veces el consejo, alguien lo malentiende, alguien lo malinterpreta, y entonces se le dejaron ir a Pablo. Se le dejaron ir con todo. Y escucha, fíjate qué sucedió. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Wow. Ok, agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, y cerraron las puertas detrás de él. Esto es increíble, Esto es increíble. Entonces lo agarran, lo arrestan, lo encadenan, así es que lo arrastran fuera del templo e inmediatamente cierran las puertas. Y cuando estaban
a punto de matarlo, llegó el comandante del regimiento romano porque la noticia le había llegado de que en Jerusalén había un gran alboroto. ¿Muy bien? Así es que escucha esto. Tú y yo nos vamos a encontrar con personas que suponen de ti muchas cosas, que suponen de nosotros muchas cosas. Ellos van a empezar a hablar cosas que no son ciertas. Quizá empiecen a hacer comentarios que te van a poner en contra de otras personas. Y esto ha sucedido mucho porque alguien supuso, porque alguien tuvo la idea, porque alguien creyó el yo pienso que. Y esto fue lo que sucedió con el apóstol Pablo, pero lo que más me llama la atención es cómo Pablo sigue el consejo, pero por seguir el consejo, de repente se metió en estos conflictos. Y yo me he encontrado con personas, yo me he encontrado en el mismo, de que de repente por llevar a cabo el consejo que se me dio para algo, para llevar a cabo lo que el Señor quiere, de repente quizá yo esperaba otro tipo de resultados. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente pides un consejo, el consejo se te da y de repente lo llevas a cabo y los resultados que esperaban totalmente contrarios a lo que tú querías? Y de repente uno le causa enojo, uno le causa molestia. Imagínate a Pablo diciendo, ok, voy a seguir el consejo que me está dando Santiago para poderla llevar la fiesta en paz, para que estemos tranquilos. Y de repente lo sigue y totalmente contrario. ¿Escuchaste? Lo agarran, lo golpean y estaban a punto de matarlo. ¿Ok? Entonces, algo que yo quiero que tú y yo aprendamos el día de hoy es que yo quiero que estés tranquilo cuando tú estés llevando a cabo el consejo que se te ha dado de parte de Dios. Y yo veo aquí que cuando Pablo estaba experimentando esto, Dios vino a salvarlo. De tal manera que envía a un soldado romano para arrebatarle de las manos a aquellos que lo iban a matar. Y aquí es donde yo quiero que tú veas, ¿qué hizo Dios? Dios lo libró de la muerte. Así es que el día que tú estés siguiendo un consejo del Señor y de repente los resultados no son tan favorables como tú esperabas, pero estás llevando a cabo la voluntad del Señor, tranquilo, tranquilo. Dios enviará a alguien para salvarte. Muy bien, así es que quiero continuar. Y después aquí nosotros vemos el capítulo número 22. Pablo es encarcelado porque tuvo que arrebatarlo, pero a la vez, escúchame, fue encadenado. Así es que de repente él pide hablarles a las multitudes que lo querían ver muerto. Muy bien, entonces lo agarran, lo atrapan y se lo llevan porque lo iban a matar. Y entonces de repente Pablo habla con el encargado y le dice, dame chance de hablar a la multitud, ¿no? Dame la oportunidad. Yo te hago esta pregunta. Si tú fueras Pablo, ¿qué le dirías a esas personas que te humillaron, que fueron groseras, que te jalonearon, que te lastimaron, que te pegaron y que estaban a punto de matarte si no te sacan de ellos, si no te rescatan de ellos? ¿Tú qué le dirías? Seamos honestos, ¿qué le dirías a una persona que te está agrediendo y que es una injusticia y que no es cierto lo que está diciendo y que por el comentario irresponsable que hizo, ahora a ti te están lastimando, te están dañando, te están agrediendo? ¿Qué crees que hizo Pablo? ¿Qué crees que les iba a decir? Y esto es impresionante porque aquí nos va a dar Pablo una gran lección. Y quiero que lo aprendamos juntos. Muy bien, escucha. Lo que el apóstol Pablo hizo fue lo siguiente. Les empezó a predicar el evangelio. ¿Qué hizo? Les empezó a predicar el evangelio. Y les empieza a contar una historia fácil de contar. Le empieza a contar a cada uno de ellos su testimonio. Les empieza a contar cómo él era como ellos y después tuvo un encuentro con Cristo y por qué ahora lo sigue haciendo. Así es que Pablo cuenta su testimonio. Pablo no los maldice, Pablo no los amenaza, más bien pide la oportunidad de hablarles para comunicarles el evangelio. Y esto es muy interesante. Y hazte esta pregunta, ¿por qué Pablo hizo esto? ¿Por qué Pablo, en vez de decir yo soy ciudadano romano y todos aquellos que me agredieron violentamente, físicamente, los voy a demandar, los voy a acusar? Y él tenía todo el derecho de poder imponerlo y a ellos los iban a lastimar, los iban a condenar porque era ciudadano romano y un ciudadano romano no podía ser agredido, violentado y mucho menos matado sin antes tener un juicio.
Entonces, quien la tenía de perder a todos aquellos que lo agredieron. Pero Pablo ni siquiera apela para condenarlos, ni para juzgarlos, ni para demandarlos, ni siquiera al momento de hablarles los agrede y los violenta. La pregunta es, ¿por qué lo hizo Pablo así? Escúchame. ¿Por qué Pablo lo hizo así? ¿Por qué hizo esto? Y yo quiero que aprendas esto. Porque un día Pablo también lo hizo. Porque un día Pablo le hizo lo mismo a los creyentes. Como ahora él lo estaba viviendo, un día él también se lo hizo a otros. Él persiguió, él humilló, él encarceló e incluso, escúchame, dio su voto para matar a otros. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Te acuerdas cuando te burlabas de tu ser querido, quizá de tu amigo, de un compañero de trabajo que te quería compartir de Cristo y te burlabas de él? ¿Sí te acuerdas? Así es que si tú pasaste por esto, ahí escribe en los comentarios qué les decías, o cómo te burlabas de ellos. ¿Qué comentarios ácidos, agrios les decías? De repente quizá hasta una que otra burla. ¿Me explico? Entonces es importante que tú y yo aprendamos esto, porque Pablo eso fue lo que pasó. Pablo dijo, yo un día lo hice y hoy lo estoy recibiendo, yo los entiendo. Como yo recibí gracia, también quiero darles gracia. Muy bien, así es que escúchame esto. Quiero pasar ahora al siguiente capítulo, el capítulo número 23. ¿Ok? Así es que ahora que eres creyente, no te olvides, escúchame, si alguien lo esté haciendo contigo, compréndelo y muéstrale la gracia que un día alguien mostró también contigo. Amén. Ok, y entonces vamos al capítulo número 23. En el capítulo 23, Pablo es encarcelado y después es llevado ante el Sanedrín. Escucha, ¿ante quién fue llevado? Para ser juzgado. Muy bien, de tal manera que así lo narra. Dice, mirando Pablo fijamente al concilio supremo, al Sanedrín, Pablo comenzó diciendo así, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Y al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca, o sea, que le dieran su cachetadón. Pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita, fíjate, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley y el orden de tal manera que quieres que me golpeen así? Pero los que estaban cerca de Pablo le dijeron, escucha esto, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Ahora escucha la respuesta de Pablo. Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta que el sumo sacerdote, ¿ok?, fue el que dijo esto, confesó Pablo. Porque la Escritura dice, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Aleluya. ¿Cómo dijo? La Escritura dice, la palabra de Dios establece, esta es la guía del Señor ante mi trato con mis gobernantes, con mis autoridades. Las injusticias que tú y yo sufrimos, escúchame, no modifican los principios divinos. Ayúdame, por favor, poniendo eso en los comentarios, porque actualmente parece que esto es totalmente desconocido. Muchas veces lo digo por mí, lo digo por la congregación, lo digo por la sociedad. La injusticia, escucha esto, la injusticia que sufrimos no modifica los principios divinos. ¿Ok? Así es que las injusticias no son excusas para faltar al respeto. Y esto es increíble. Así es que, ¿qué hizo Pablo? Pablo reconoce su error de que expresó su enojo de manera inapropiada y ofrece disculpas al sumo sacerdote.
Discúlpenme. Imagínate esto, ¿qué no tendría que haber sido al revés? Pero una vez más, Pablo no se deja llevar por las circunstancias. Pablo rige su vida por los principios de Dios. Y esto es algo que tenemos que retomar, es algo al que tú y yo tenemos que volver. Independientemente de las circunstancias que tú y yo estamos viviendo, tú y yo tenemos que regir nuestra vida por lo que establece la palabra de Dios, por los lineamientos que Dios desde un principio estableció. Imagínate el apóstol Pablo, si se hubiera dejado llevar por cómo se sentía o por las circunstancias, la verdad es que quién sabe cuántas muertes hubieran sucedido ahí. Muy bien, así es que, escucha, como el conflicto se tornó más violento, dice el pasaje, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo. Imagínate el conflicto. De modo, escúchame, que le ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Y una vez más, vemos cómo Dios envía a Pablo a librarlo de sus enemigos. ¿Ok? Escúchame esto. Ante injusticias, ante chismes, ante agresiones verbales, situaciones físicas, hasta situaciones de muerte, creo que de repente uno puede preguntar, a ver, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás tú? Porque tú ves esto, o sea, la vida de Pablo estaba en riesgo, estaba en peligro. Y vemos injusticias, y vemos abusos de poder contra él, y vemos chismes contra él, murmuraciones contra él. Vemos una turba contra él, arremetiéndole con tal de destruirlo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y yo quiero que tú aprendas esto. En ese momento, dice la Escritura, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes de predicar la buena noticia en Roma. Eso fue lo que le dijo. Así es que Dios le descubre que en medio de estas afrentas, en medio de estas vivencias e injusticias, el Señor las usaría para seguir con el propósito que anticipadamente le dijo el día que se manifestó a él en el camino. Él le había dicho que llevaría su nombre ante reyes, ante gobernantes y a los gentiles. Y en esta palabra que tú y yo acabamos de leer, están implícitas algunas cosas dignas de reconocer, dignas de saber. Lo primero que vemos aquí es que Dios le dijo que Él estaba presente, que Él estaba con él en todos estos percances que él estaba sufriendo. Aunque parecía que no estuviera presente. ¿Ok? Aquí vemos que el Señor le habla. Lo que podemos ver también es el consuelo de Dios, diciéndole, Pablo, ten ánimo. En otras palabras le dijo, Pablo, no te quiebres, mantente inquebrantable. Cualquier punto hubiera quebrado. Y yo quiero decirte que quizá alguien Dios le está hablando de esta manera. Y alguien Dios le está diciendo a una persona o a alguien, ten ánimo. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que estás viviendo. Sé que todo viene para quebrarte, para romperte, para destruirte. Pero hoy Dios te dice, ten ánimo, no te quebrantes. Y me gustaría que lo pusieras ahí en los comentarios, que pusieras ten ánimo y después pusieras tu nombre. En este caso, Dios le dijo, ten ánimo, Pablo. Y tú puedes poner ahí en los comentarios tu nombre. Puedes poner, ten ánimo, Osvaldo, no te quebrantes. Te puedes poner ahí, ten ánimo, Francisco, no te quebrantes. Muy bien, ahora escúchame. Otra de las cosas que vemos, disculpa que estoy un poco conmovido porque me emociona esto. Vemos ahí que Dios le dijo que no iba a morir, aunque lo querían matar. Le dijo, no vas a morir, Pablo. No va a suceder.
tengo planes de que llegues a Roma. Esto es lo que sucede. Dios después desbarata los planes de los enemigos de Pablo de una manera inimaginable. ¿Y por qué te digo inimaginable? Porque Dios usa al que menos nos hubiéramos pensado, a esa persona que pareciera no estuviera dentro del guión. Y así es el Señor. Las formas en que el Señor cumple sus promesas, nosotros nunca las vamos a descubrir, a conocer. Y haríamos bien en nunca encasillar al Señor en si Él cumple o no cumple sus promesas. Él las va a cumplir. ¿Cómo? No sé. Es el Señor. Pero escúchame. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió, escúchame, mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Note el odio que le tenían. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. No te olvides este nombre, 40. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un pacto, mediante un juramento, a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Escucha. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberán de pedirle, escúchame, al comandante que lleve otra vez a Pablo al concilio de Jerusalén. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo y nosotros lo mataremos en el camino. Pero aquí viene el Señor. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Y Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante. Tiene algo importante que decirle. Y sabes, yo aquí veo una vez más el cumplimiento de la palabra de Dios. 40 hombres queriendo matar a Pablo, confabulándose con el gobierno de los judíos para matarlo. Todo estaba planeado, todo estaba diseñado para matarlo. Ahora escúchame. Y yo veo aquí cómo Dios honra a Pablo de una manera inimaginable. Escúchame esto, Dios honra de manera inimaginable al apóstol Pablo. Y ahorita te voy a relatar por qué. Porque cuando se entera, entonces lo hacen escoltar en su camino como un agente importante. Cuando se supone era un reo, era alguien que iban a juzgar, en los ojos de algunos era un delincuente, era el acusado. Y mira cómo lo honra el Señor. Entonces el comandante llamó 2 de sus oficiales. Les dio la siguiente orden. Escucha, preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros. ¿Cuánto llevamos? 400. 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Y escucha esto. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Dios cumpliendo sus promesas de guardarlo. Dios cumpliendo sus promesas de protegerlo. Dios diciéndole: no te van a matar. Y esto es increíble. Y yo quiero que tú aprendas esto. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, no importa quién se levante contra ti, los que Dios va a enviar para protegerte van a ser muchísimo mayor. Dios va a levantarse y va a quebrantar la estrategia, la artimaña, todo el plan que tenían contra ti, porque Dios cumple sus promesas. Y aquí nosotros vemos a Pablo. Imagínate a sus adversarios cuando ven salir a Pablo con este pelotón, con este ejército, digno de un gobernador, digno de una persona de alta jerarquía, y cuando se dan cuenta ven que era al que ellos querían matar, ver a Pablo. Imagínate lo que sintieron estas personas. Y dice que hicieron un pacto de hambre, entonces tuvieron que matar de hambre. Y déjame decirte que hoy alguien le dice a Dios aquí: Dios va a levantarse contra aquellos que están buscando con tu mal injustamente, y Dios te va a honrar. Y cuando tú y yo leemos la historia bíblica, así le pasó a Mardoqueo.
De repente un hombre que decidió hacer la voluntad de Dios y después él fue honrado cuando alguien lo quería matar. Y así es Dios con nosotros. Cuando tú y yo llevamos a cabo la encomienda del Señor, cuando somos fieles al Señor, cuando queremos hacer su voluntad del Señor, cuando alguien se levanta en contra de nosotros, no prevalecerá, no prosperará. Ese es el Señor que cumple sus promesas. Imagínate aquí el apóstol Pablo. Y entonces vamos al capítulo número 24. Entonces es llevado para ser enjuiciado, así es que empieza el juicio contra Pablo. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos, con el abogado, escúchame, Tertulio, imagínate, ya hasta contratar un abogado, para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tertulio empieza a presentar los cargos en contra de Pablo. Entonces llega con el gobernador con el siguiente discurso y escucha lo que empezó. Estos hombres, escúchame, empiezan a falsear todo para poner en mal a Pablo, ¿ok? Imagínate, entonces un abogado contratado hace el caso y la mayoría de las acusaciones, escucha esto, que presenta este abogado eran dignas de muerte, consideradas de muerte, de pena letal contra aquellos que lo hacían. Imagínate entonces Pablo solito ahí y escuchando esto, y además lo que decía el abogado, otros lo consecuentaban. ¿Qué hizo Pablo? Escúchame, él estaba tranquilo porque ya había una promesa de Dios para él y termina diciendo, estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Así de claro y sencillo. No discutió, no arremetió, no argumentó como para decir estás mal. No, simplemente digo, mira, lo que estás diciendo es una falsedad. Compruébamelo. Y hoy quiero hablarle a aquellos que de repente cuando alguien nos habla injustamente, nosotros le soltamos todo el arsenal, toda la artillería y arremetemos contra las personas. Yo quiero dejarte esto en claro. La mejor defensa es la verdad y una conciencia limpia. La mejor arma es tu verdad y tu conciencia limpia. Por eso Pablo dice, por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. En tu caminar en Cristo te vas a encontrar con acusaciones falsas. Te vas a encontrar con chismes, con murmuraciones, con falsos. Lo estás viendo, lo estás leyendo. Muchos de nosotros nos encontramos con que alguien dijo que dijo que tú esto. Con alguien me dijo que tú dijiste que quién sabe quién dijo. Pero de mientras ya te pusieron en mal. Y yo te doy un consejo. Y sigamos el consejo del Pablo. Que sea la verdad defendiéndote. Eso es lo que nos enseña nuestro apóstol Jesse. Porque un día él ministró un pastor porque alguien le levantó un falso. Y después le aventaron un periodicazo, ¿no? Alguien habló del pastor y el pastor salió en las noticias, pero no fue expuesto de una manera prudente y correcta. Era el malo en la película. Entonces este pastor fue y habló con el apóstol Jesse y le dijo, ¿qué hago? ¿Tienes algún abogado que me defienda? Habrá casos que sí lo son, pero este caso se dirige con el apóstol Jesse y el apóstol Jesse le dice, mira, hoy son 50 los que hablan de ti. Quizá mañana son 100 y quizá después 1000. ¿Quieres meterte en eso? Ahora, lo que están diciendo de ti, ¿es verdad? No. Entonces, ¿por qué te metes en eso? ¿Que no será mejor que tu mejor defensa sea tu integridad, tu honestidad y tu transparencia? ¿Que no será mejor que eso delante de Dios sea lo que te valga y que quien te defienda sea el Señor? Y esto es lo que tú y yo debemos de aprender aquí. Cuando alguien te levante un falso, cuando alguien te levante una mentira, tranquilo, no dejes que quebrante tu paz. Mejor mantente íntegro en tu conducta y en tu verdad. Que la verdad sea, escúchame, tu mejor defensa. ¿Puedes ponerlo ahí en los comentarios? Mi defensa
va a ser la verdad. Amén. Así es que escucha, es que Pablo dijo eso. Pablo dijo, aquí está mi integridad. Bueno, pero ahora escúchame, va a tener que ser probado para ver si es cierto. Escucha, unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía, y entonces manda a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Jesús. ¡Qué increíble! Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo y le dice, vete por ahora, cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Y también esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo. Y hablaba con él. Así es que pasaron 2 años, escucha, pasaron dos años así. Y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Así es que escúchame. Pablo, tanto tiempo, y después entonces este gobernante, viene y le dice, mira Pablo, ven, quiero que me hables. Pero en esa plática le dijo, Idia, ¿cómo no? Yo te puedo librar, pues nada más dime el precio. Llégame al precio, como dirían en México, pues te damos una mordida. Como dirían algunos cristianos, dan una ofrendita de amor. Y escúchame, y aquí Pablo estaba siendo probado por lo que unos instantes antes dijo, aquí está mi integridad, procure estar íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces ahora a Pablo le tocó tener que comprobarse ante esta tentación. Y Pablo se mantiene inquebrantable en su integridad. Pablo se mantiene íntegro en la propuesta, escúchame, de hacer uso del soborno para ser libre. Y me gustaría que le dijeras a alguien ahí en los comentarios, ¡ay, te hablan! Porque muchos de nosotros, por querernos salir con lo suya, con lo nuestro, por vernos beneficiados, muchos de nosotros quebrantamos los procedimientos. Muchos de nosotros sobornamos. Muchos de nosotros buscamos cómo darle algo a alguien para vernos de beneficio. Y quebrantamos nuestra integridad, nuestra honestidad y nuestra transparencia. ¿Ok? Pero finalmente Pablo, escúchame, decide mantenerse íntegro, pero a veces a nosotros no se nos dice que el mantenerte íntegro, los otros no se van a ajustar a tu integridad. Al contrario, les es causa de molestia, les incomoda. ¿Me explico? Y esto es algo que quiero que aprendas. De tal manera que cuando tú seas íntegro, tengas claro que a algunos les va a molestar. A algunos les va a incomodar y algunos van a cometer injusticias contigo, ¿ok? Entonces, este gobernante sabía que Pablo era inocente y hubiera dicho, ¿sabes qué? Eres inocente y yo te suelto. Pero él dijo, no, ¿sabes qué? Voy a agraciarme con los judíos y te quedas otro tiempo más encerrado. ¡Qué injusticia! Y entonces quizá Pablo tendría que pensar, ¿de qué me vale ser justo? ¿De qué me vale ser honesto? ¿De qué me vale mantenerme en la verdad? Y esto es uno de los conflictos y esto es uno de los pleitos que muchos cristianos, que muchos creyentes nos encontramos de repente. Oye, yo me porto íntegro, hago un esfuerzo por conducirme en la verdad y resulta que al que le va mejor es a otros. Y que yo que me estoy portando así, de repente la gente me tacha, me señala de religioso, de santurrón, porque estoy guiándome en la palabra de Dios. Y si no soportas esto, te vas a quebrar. Imagínate al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, escúchame. Pablo recibe injusticia de parte de Félix porque quería quedar bien con los judíos a costa de que Pablo siguiera encerrado. Y días después llega otro funcionario llamado Festo y acuerda con los del Sanedrín regresar a Pablo a Jerusalén para matarlo. Imagínate esto una vez más, escúchame. Pero Pablo apela de que él no quiere regresar a Jerusalén, que él quiere ser juzgado por el cónsul romano. ¿Ok? Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado
ante mí allá? Pero Pablo contestó, no, esta es la corte oficial romana. Por lo tanto, debo de ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que yo soy ciudadano y que no soy culpable de hacerle daño a nadie, a los judíos en especial. Si he hecho algo malo, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César. Muy bien, ¿apelo a qué? A César. Y aquí está la clave. Entonces, esta apelación la hace Pablo con sabiduría, con discernimiento, con guianza y dirección, pero sobre todo entendiendo que iba a llegar a Roma, a donde Dios le había dicho que había de llegar. Muy bien, y Dios usó esto para que se cumpliera sus propósitos. Por eso para ti y a mí es importante recordar la ilustración del pastel. Quizá hoy lo que estoy viviendo para nada parece que se está cumpliendo lo que el Señor me dijo que iba a hacer en mi vida. Así es. Pero esto es parte de los procesos que te van a llevar allá. Muy bien, ahora escucha. En Hechos 26, Pablo aprovecha la oportunidad de predicar a otros funcionarios, en especial al rey Agripa y a su hermana Berenice. Así es que Pablo vuelve otra vez a contarle su historia, una historia fácil de contar porque es su testimonio y lo puede manejar. Usa su propio testimonio para llevarlos a Cristo. Así es que pon mucha atención porque lo que estoy por anunciarte es la clave para mantenerse inquebrantable. Te lo voy a volver a decir, pon mucha atención porque lo que está por escuchar, por lo que estoy por decirte es la clave de mantenerte inquebrantable. Escucha esto, Mira lo que hizo el Señor. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, le está contando, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía, en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues, me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Aleluya. Aquí está la clave de por qué Pablo se mantuvo inquebrantable. Aquí nosotros estamos viendo que anticipadamente Dios le dijo, Pablo, yo voy a estar contigo, te voy a rescatar de los gentiles, te voy a rescatar de tu propia gente. Y entonces Pablo tenía tan presente la voluntad de la palabra y la promesa de Dios que era lo que lo mantenía firme. Aun cuando todo quería quebrantarlo, aun cuando todo quería que no se llevara a cabo el cumplimiento de su promesa, aquí Pablo lo tenía bien presente. Y yo quiero que tú hagas una remembranza. ¿Qué palabras Dios te ha dado? ¿Qué propósitos Dios te ha dicho? ¿Qué Dios ha dejado saberte? ¿De qué te quiere usar? ¿A dónde te quiere llevar? Quizás ha sido situaciones que las han retrasado, que las han lastimado, que te hacen cuestionar si verdaderamente lo que el Señor te dijo es real o no es real. Pero hoy Dios te dice como a Pablo, tranquilo, yo te he hablado anticipadamente que este es mi plan y mi propósito. Así es que hoy retómalo en el nombre de Jesús. Y ahora escúchame, dice, por lo tanto, Rey Agripa, escucha obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos llenen
que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que ellos hacen. Aquí está lo que el apóstol Pablo tenía bien presente, que le mantenía estar firme. Y aquí viene la convicción inquebrantable. Escúchame, y dice esto: pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. ¿Notas? ¿Notas lo que Pablo estaba recibiendo? ¿Notas lo que Pablo tenía bien claro en su corazón? Ajá. Y nosotros vemos la gracia de Pablo al predicar el evangelio. Nosotros vemos que no acusa, que no condena, que no enjuicia. Simplemente le está diciendo: mire, esta es la encomienda que yo tengo. Y la tiene tan presente que nada la tocó, nada la quebrantó, nada la afectó. Y haríamos bien tú y yo en entender que fuimos llamados para esto. Por eso muchas de estas circunstancias que tú y yo enfrentemos tienen la finalidad de que tú y yo no prediquemos el evangelio, de que no rescatemos a gente de la oscuridad, que no rescatemos almas del infierno. Por eso a veces nosotros nos distraemos tanto en las adversidades, en las dificultades, en nuestras problemáticas, y se nos olvida esto. Pero sabes, haríamos bien en recordar que tú y yo fuimos llamados para predicar el evangelio a toda criatura, tanto los pequeños como los más altos. Y no cambia el evangelio. No cambia el evangelio. El evangelio es: hay que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Así es que de repente Festo gritó: Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura. Pero Pablo respondió: no estoy loco. No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento, porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos, escúchame, le son familiares. Pues no se hicieron en un rincón, rey Agripa. ¿Usted le cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa entonces lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en un cristiano en tan poco tiempo? Pablo contestó: si en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Oró por ellos. Oró por ellos. Pablo, ¿por quién estás orando? Por aquellos que son injustos, por aquellos que hacen uso de su poder egoístamente. Ellos necesitan la salvación. Ellos necesitan conocer a Cristo. Y entonces lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo es: hay que orar por ellos. Y esto es algo que como iglesia y en lo individual nunca debemos de olvidar. Y esto se alinea a lo que un día Jesús enseñó. Si alguien te ofende, si alguien murmura de ti, ora por ellos, bendícelos. Y esto es lo que el apóstol Pablo aquí nos está enseñando. Quisiera que te convirtieras a Cristo en poco, en mucho tiempo, pero mientras eso suceda, yo voy a orar por ti. Pero de repente entonces ya lo llevan hacia Roma. Y el apóstol Pablo en ese transcurso empieza a experimentar unas cosas terribles, lamentables, de tal manera que algunas Biblias le llaman la pérdida de la esperanza. Se perdió. Escucha qué pasó. Se embarca Pablo y empieza una tempestad. Dice que rugió durante muchos días. Ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Imagínate al apóstol Pablo ahí diciendo: se perdió la esperanza. Ya no hay cómo, nos vamos a morir, esto se va a terminar. Escúchame, y entonces nosotros aquí vemos algo interesante.
nosotros vemos que en medio de eso que parecía no esperanza, viene la confirmación de la promesa de Dios a Pablo. Dios le tiene que volver a recordar una vez más la promesa. Pablo se sentía desfallecer, Pablo sentía que ya iba a morir, pero escúchame y escucha lo que dice Pablo. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme hecho caso. Me hubieran escuchado al principio y no hubiéramos salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Escúchame, pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad, escúchame, ha conocido y nos ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo lo creo y yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. ¿Notas esto? ¿Notas que lo hizo mantenerse inquebrantable a pesar de que en su momento tuvo miedo? Que Dios cumple sus promesas. Alguien tiene que poner ahí en los comentarios: no temeré, Dios cumple sus promesas. Ponlo ahí, por favor: no temeré, Dios cumple sus promesas. Y Dios me hace sentir que alguien que está padeciendo ahí, que está una dolencia, una enfermedad, Dios me está diciendo que te diga: no temas, yo tengo una promesa para ti. No temas, yo estaré contigo. Eso es lo que el Señor quiere que hoy tú escuches. Hoy está poniendo en mi corazón a alguien decir que está patinando su relación matrimonial, que parece que no sucede, parece que todo se divorcia, que Dios te dice: yo cumpliré mis promesas y yo te voy a ayudar a ti, yo voy a rescatarlos. Y nosotros vemos que aquí sigue la protección a Pablo. Escúchame, cuando esto sucede, entonces se quiebra el barco, iban otros reos y el momento de que los reos iban a escapar y lograban hacerlo, a quien iban a matar a los soldados. Entonces los soldados dijeron: ¿sabes qué? Para que no nos maten a nosotros, vamos a matar a todos los soldados. Y los soldados querían matar a los prisioneros. ¿Y sabes quién estaba dentro de esos prisioneros? Pablo. Para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. ¿Notas? ¿Ves cómo viene Dios y una vez más confirma su protección y su promesa y usa el que menos nos hubiéramos imaginado? Escúchame, y después sigue, ¿no? Siguen, llegan a tierra, están todos mojados, empapados, hambrientos, y después resulta que llegando a tierra se tienen que realizar ciertas cosas. Y este punto yo le llamo la grandeza de Pablo mostrado en actos de servicio. Quiero volvértelo a decir. La grandeza de Pablo mostrada en actos de servicio. Mira cómo lo empieza a narrar. Y entonces Pablo llega y resulta que mojado, en naufragio, hambriento, dice que empezaron a hacer una fogata. Y él, escúchame, fue a buscar leño para la fogata, imagínate. O sea, a pesar de todas las vicisitudes, de las adversidades, de las dificultades, él muestra su grandeza al ir por leñitos y traerlo al fuego. Y dice que durante ese fuego le pican una serpiente en la mano y que esperaban que se pusiera mal, que muriera. Pero vemos una vez más la protección de Dios. Llega el momento después, entonces, que se entera de que había una persona enferma en la isla, va a orar por ella, recibe sanidad, salvación, y los demás enfermos lo traen. Y el apóstol Pablo se dedica a ministrar. ¿Ok? Ahora escúchame. Concluyo con esto. Llega a Roma, y cuando llega a Roma empieza a predicar el evangelio, y algunos lo aceptan y otros no. Y esto va a suceder así. Y hoy quiero concluir con esta palabra que Dios puso para mí
y quiero comunicártela, quiero ser sensible y quiero entregártela. Esta es la palabra de Dios para ti. ¿Tú crees que te voy a dejar cuando yo te llamé? No te voy a abandonar, dice el Señor. Así como le hablé a Pablo, así te voy a hablar a ti, porque me eres único. Y si estás pasando por alguna dolencia, por ajustarte a mí, dice el Señor, alguna injusticia, por querer hacer mi voluntad. Dios te dice, no te detengas, llegarás a Roma, llegarás a tu propósito, y no llegarás solo, llegarás conmigo, dice el Señor. Yo me encargaré de las injusticias y limpiaré tu nombre. Yo haré frente a tus enemigos, pero rehúsa abandonar mi propósito que he puesto en ti. Así que me dirijo a aquellos, escúchame, que estaban a un hilo de renunciar al Señor, de abandonar la iglesia, de abandonar su ministerio, de abandonar su liderazgo, de abandonar su servicio, de abandonar sus hijos, de abandonar su matrimonio. El Señor te dice, continúa, mantente, sé lo que es la injusticia, sé lo que es la traición, sé lo que es que te parta el corazón, pero el Señor te dice, continúa. Nada ni nadie puede quebrantar mis promesas y mis propósitos en ti. Mantente inquebrantable en el propósito que te di, que yo me mantendré contigo. Me mantendré inquebrantable en las promesas que te di. Así es que podrán romperte la piel quizá con violencia. Podrán romperte quizá el corazón con sus palabras. Pero no dejes que rompan tu propósito, que yo no romperé mis promesas. Más bien, las cumpliré. Así es que no rompas tu promesa matrimonial. No abandones tu integridad laboral. No te envuelvas en las mentiras y falsos que se te inventan. Más bien, mantente inquebrantable en el Señor. Mantente inquebrantable en servir. Mantente inquebrantable en ir y predicar. Mantente inquebrantable en confiar en las promesas que el Señor te ha dado. Aquí está pues la palabra del día de hoy. Me gozo, me alegro de que estés aquí. Recibe esta promesa para ti. Recibe esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo. Gracias por mantenerte. Gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. Lo aprecio, lo valoro. De tal manera que hoy quiero compartirte algunas cosas. Una de las cosas que quiero dejarte saber es que estamos por realizar nuestro evento el día viernes 2 de abril. Vamos a tener nuestra celebración de fiesta de alabanza y noche de milagros, 7:30 aquí en las instalaciones de South Cross. Invita a alguien, creo que es una buena oportunidad de invitar amigos, familiares, compañeros de trabajo. Invítalos para que vengan, conozcan y tengan un encuentro con el Señor y Dios te use. Y el día domingo, el próximo domingo, estaríamos teniendo nuestro servicio a las 10:30, ese sería el 4, 10:30, vamos a tener nuestro live porque vamos a celebrar nuestro aniversario. Te agradezco bastante y agradezco también a aquellos que se han mantenido inquebrantables en donar, en ser generosos, en dar sus diezmos y ofrendas. Aquí aparecen los medios por los cuales tú puedes seguirlo haciendo. Mantente inquebrantable en tu dar porque el Señor lo va a honrar y muchos van a ser beneficiados. Una vez más, nos gozamos, nos alegramos. Comparte el video, dale like, que el Señor te bendiga. Si Dios no dispone otra cosa, nos vemos la próxima semana. No nos detendremos, no nos moveremos.
gloria, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos ahí donde están. Acompáñenos con sus palmas así. Vamos a declarar que el Señor va con nosotros, que Él pelea a nuestro lado, que Él va enfrente de nosotros.